Buenos días a todos, buenas tardes, bienvenidos al primer capítulo de esta especie de podcast o programa late que queremos hacer como Fundación Capacidad Contributiva. Ya les vamos a contar quiénes somos. Estamos partiendo en este momento con una entrevista a Diego Pardo, que es, y corrígeme Diego, jefe programático o coordinador programático de la campaña de Gabriel Boric de Convergencia Social. Co-coordinador. Javiera Martínez y yo somos los dos, ambos coordinadores. Perfecto, buenísimo. Y nuestra idea un poco es invitar a los coordinadores o jefes programáticos o encargados de los temas económicos y tributarios de los equipos de los candidatos a las primarias presidenciales a que nos regalen 30 minutos de su tiempo y nos cuenten su programa tributario y se sometan a nuestras preguntas. Y entonces, antes que iniciar, dado que este es el primer capítulo y te agradecemos mucho tu presencia, Diego, vamos a contar un poco quiénes somos nosotros como fundación en un minuto y luego te presentamos como corresponde. Entonces, dejo con usted a Alejandro Franco, que es director y fundador de Capacidad Contributiva. Hola Diego, ¿qué tal? En primer lugar te agradezco también que hayas venido y que hayas estado dispuesto a conversar estos temas con nosotros. Las personas que estás viendo en la pantalla son Natalia Sandoval, Aaron Núñez, Pablo Eterovich y yo, que soy Alejandro Franco. Somos todos abogados de la Universidad de Chile dedicados al derecho tributario. Tenemos ya algunos años de experiencia y con lo que pudimos ver en nuestra práctica quisimos hacer un aporte al país desde esta área de conocimiento del derecho. Entonces armamos esta fundación que se llama Capacidad Contributiva. Básicamente se dedica a fomentar el debate público en materia de impuestos y al mismo tiempo dedicarse a la educación cívico-tributaria. En general, lo que nosotros pudimos ver cuando trabajamos es que es bien lejana a la gente esta materia de los impuestos, entonces quisimos hacer un esfuerzo para acercar un poco a la gente estas materias, poder explicar, y sobre todo ahora que estamos viviendo un proceso histórico bien relevante en términos de hacer una constitución nueva y también de las elecciones presidenciales que se vienen. Por eso mismo nos interesaba ahora tener esta conversación contigo para que pudiéramos hablar un poco más en extenso del programa que ustedes tienen publicado. Buenísimo. Entonces, ya presentados quiénes somos nosotros, presentamos a nuestro primer invitado. Obviamente, agradecemos por la confianza, dado que somos una fundación que está recién partiendo, llevamos casi 2 meses operando. Y esta muestra de confianza, como de dedicarnos un tiempo a nosotros, la agradecemos mucho. Como les contábamos, nuestro primer invitado es Diego Pardo. Él es abogado de la Universidad de Chile, tiene un máster y un doctorado en la Universidad de Berkeley, California, profesor también de la Universidad de Chile y director suspendido, entiendo, o congelado de espacio público, mientras dura la campaña, porque está ejerciendo un rol programático en la campaña de Gabriel Boric, que es, como todos saben, candidato de Convergencia Social dentro del pacto de Apruebo Dignidad. No sé si Diego nos quieres contar a grandes rasgos tu rol que estás cumpliendo en la campaña de Gabriel antes de pasar más a las preguntas contingentes. ¿Y quieren como que les resuma como nuestro programa fiscal? Pensábamos, si quieres, vamos directo, perfecto, me parece perfecto, vamos directo a ese tema y vemos cómo después nos ajustamos a las preguntas que te queríamos hacer. Feliz. Ya, a ver, bueno, como les decía, yo soy co-coordinador del programa de Gabriel Boric, junto con Javiera Martínez, que ella es también la presidenta de Rumbo Colectivo. Gabriel es candidato del Frente Amplio, no solamente de Convergencia Social, que incluye más partidos que Convergencia Social. Y, a ver, desde nuestra perspectiva, el próximo gobierno es un gobierno que tiene una urgencia muy apremiante. Digamos, bueno, ayer salió la CACEN y creo que todos tenemos más o menos claro la magnitud de la crisis económica y social que tenemos entre manos. Y por otro lado también está la apertura del proceso constituyente. Entonces esas dos cosas te generan un gobierno distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados, digamos, nuestro como hiperpresidencialismo, donde uno, digamos, en 4 años podía ponerse metas súper ambiciosas. En verdad no es tan así, o sea, un proyecto que, o sea, la coyuntura hace que el siguiente gobierno sea un gobierno
no es la palabra con mejor prensa, pero por así llamarlo, de transición entre la Constitución vieja y la Constitución nueva. Y que además tiene la, digamos, mochila económica y social de la crisis que gatilla la pandemia. Entonces, desde esa perspectiva, hay como, por así decirlo, tres grandes ejes que uno podría, como, en el cual uno podría resumir el asunto, ¿cierto? Que es la idea de, bueno, recuperar la economía, acompañar el proceso constituyente y empezar a construir un estado de bienestar, digamos. O sea, son como las tres tareas. Obviamente, el aspecto fiscal es muy importante porque en tanto recuperar la economía como empezar a construir un estado de bienestar es caro. Y eso requiere un esfuerzo fiscal nuevo, digamos, adicional a lo que ya existe. Pero además de, digamos, recaudar más y gastar más, también hay un desafío, especialmente en el tema fiscal, de legitimar los impuestos, que es lo que estábamos conversando recién. O sea, el principal programa de alivio económico fue retirar fondos previsionales en Chile. Y eso tiene una consecuencia como para el largo plazo que es bien complicada, que es que básicamente cada cual se rasca con sus propias uñas, o al menos gran parte de la clase media se rasca con sus propias uñas. Y eso un poco deslegitima el gasto público, y con deslegitimar el gasto público deslegitima también los impuestos. Entonces, uno ve que, digamos, en esta vorágine de propuestas que salían en el último tiempo, había ideas bien descabelladas como disminuir el impuesto a los combustibles o disminuir el IVA, que al menos desde la perspectiva nuestra no hace ningún sentido en ninguna dimensión que uno pueda ponerlo, digamos, más allá de ganar votos, pareciera, para algunas personas. Entonces, ahí hay un problema grande, que es, y una parte viene de alguna manera heredada, digamos, de esta idea de un Estado subsidiario que funciona con lo mínimo y por lo tanto tiene poca legitimación. Hay una idea importante, que es justificar los impuestos, y para eso es necesario hacer dos cosas, que son, como yo te diría, los dos pilares, además de la recaudación. Uno, trabajar sobre, trabajar sobre la legitimación social de los impuestos, y desde nuestra perspectiva eso se resuelve, por ejemplo, eliminando exenciones que no se justifican o que han obedecido básicamente al empuje de grupos de presión en algún momento, y tratar de que los impuestos, digamos, reflejen una cierta como igualdad ante la ley, que hoy está bastante perdida, digamos, en varias exenciones que no parecieran tener ninguna otra justificación que el costo político de sacarla. Y por otro lado, abrir el espacio para que entendamos que los impuestos no solamente son recaudatorios, ¿cierto? La idea muy difundida, digamos, en la década de los 90, de que digamos, el único objetivo de la política tributaria era recaudar y que para todo lo demás estaba el gasto social, que eso se ilustra, digamos, en ese famoso paper sobre el IVA, que hicieron Engel, Mico y no me acuerdo bien más, son como 3 o 4 coautores en ese típico trabajo. Eso le hace muy mal a los impuestos, porque los impuestos, además de recaudar, tienen que contribuir a legitimar la sociedad en la que está actuando, y dar una idea de igualdad política. Y por otro lado, y por lo tanto hay que trabajar en la progresividad del impuesto. ¿Sí? No solo la progresividad, o sea, no solo por ponerlo así, el Gini después de impuestos y transferencias, sino el Gini solo después de impuestos. Y por otro lado, contribuir digamos, a tener una sociedad más verde. Digamos, la barrera de tolerancia de nuestro ecosistema está a la vista. Eso es lo que dice la ciencia en todas partes del mundo. Y entonces hay que poner todas las herramientas arriba de la mesa para lograr las metas asociadas digamos, a hacer más resiliente nuestro sistema económico, y eso incluye, por cierto, los impuestos. Entonces,
Y finalmente, nosotros también creemos que junto con eliminar estas, digamos, exenciones y, digamos, regímenes especiales que se justifican básicamente por grupos de presión, o sea, resignificar los impuestos como algo que también busca justicia social y que también busca contribuir en el combate al cambio climático. Finalmente, también es necesario hacer un esfuerzo. Algo de hecho se hizo en la actual declaración de renta, que te llega un mail diciendo en qué se gastaron las cosas, pero es necesario, al menos programáticamente, para nosotros es un esfuerzo bien importante y lo hemos intentado hacer, hacer algo que es inconstitucional, que es como, pero al nivel discursivo no, digamos, que es mostrar la relación que existe entre gasto y recaudación, ¿sí? Y nosotros en nuestras propuestas tratamos de mostrar un poco de dónde viene, de dónde sale eso, y si quieren lo podemos conversar. En el caso de la tarifa, o sea, de nuestra política de transporte es muy claro, también en nuestra política habitacional. Eso yo te diría que son como, además de recaudar, todo esto otro, ¿sí? Buenísimo. Diego, ya hiciste un resumen general sobre el programa o algunas medidas tributarias que nosotros después te vamos a preguntar más en extenso, pero nos gustaría también pedirte a ti un diagnóstico del sistema tributario chileno actual, tomando en consideración una frase que nos gustó mucho del programa, que es como centrar el principio de capacidad contributiva, valga la redundancia con nuestro nombre, en la recaudación. Pues ustedes ponen, y lo cito, dice: el sistema tributario debe estar diseñado en función de la capacidad contributiva de las personas y las empresas. Entonces, te queríamos pedir un diagnóstico del sistema tributario actual que ustedes tienen, y por qué creen que este principio no está siendo respetado y es tan relevante que a futuro sí se respete. Bueno, un poco por lo que estábamos conversando antes. Chile tiene un sistema muy regresivo, en parte, o sea, porque está básicamente sostenido en los impuestos al consumo, y el problema de los impuestos al consumo es que su función no es cobrar en función de la capacidad contributiva, sino porque es más fácil, porque requiere menos esfuerzo fiscal del Estado, o sea, menos músculo estatal cobrar. Y eso, además que no estoy tan seguro de que sea empíricamente cierto, sino que más bien es un cuento que nos hemos contado nosotros mismos y, digamos, decidimos creerlo, porque hay otras partes del mundo donde no funciona así. Y bueno, todos ustedes son abogados, entonces, igual que yo, saben que las leyes tienen un aspecto interno y un aspecto externo, y que todas las leyes se sostienen sobre todo en el aspecto interno, y que la gente la cumpla con cierta espontaneidad las reglas, y que si uno solo tiene justificaciones instrumentales para las reglas, es bien difícil que la gente las cumpla de manera espontánea. Yo creo que eso es algo que se postergó durante muchísimo tiempo en Chile, el significado como moral de los impuestos, si quieren ponerlo así. Y yo creo que eso, el significado moral de los impuestos está precisamente en la capacidad contributiva. Y por lo tanto, que es esta idea de que, bueno, el que tiene más es porque el esfuerzo colectivo que hacemos para sostener este estado de cosas, este status quo institucional, determinó que él terminara arriba. También, por cierto, su esfuerzo personal y alguna cosa habrá hecho bien, pero entre otras cosas porque también el Estado que sostenemos todos lo dejó a él, digamos, o a ella, en la parte alta de la distribución, y por lo tanto tiene que, digamos, contribuir más que el que quedó en el lado del sacrificio del pacto social. Y eso yo creo que es lo que hay detrás de la capacidad contributiva. Y por cierto, digamos que es difícil, digamos, es difícil, hay impuestos que son muy difíciles de cobrar, pero tenemos que aprender cómo. Y el típico ejemplo que a mí me encanta poner es el del impuesto a la herencia. Es un impuesto que hoy día funciona mal. Digamos, yo creo que básicamente como que lo cobra la gente, o sea, lo paga la gente que se muere antes de planificar tributariamente su patrimonio. Pero es un impuesto que lleva ahí muchos años, que tiene una justificación de política pública y de justicia social. Y a nadie pareciera como generarle un problema que digamos que lo cobremos tan mal. Y pese a que, digamos, las expectativas de
cobro del impuesto a la herencia sean bajas, es algo que tenemos que aprender. Y una de las grandes ventajas que yo le veo a los impuestos patrimoniales, digamos, al establecer un impuesto a los súper ricos, es precisamente aprender cómo valorar, cobrar y entrar en otra relación con los contribuyentes de altos ingresos, ¿sí? Hoy en día mi impresión es que los contribuyentes de altos ingresos asumen que esta idea de jugar al gato y al ratón está perfecto, digamos, es parte de, digamos, es parte de, no hay nada problemático en jugar al gato y al ratón, y eso es algo que tiene que cambiar. Y por cierto, digamos, los impuestos no pueden ser confiscatorios, no pueden ser arbitrarios, y tiene que haber un debido proceso, y tiene que y las cosas no se pueden basar en declaraciones unilaterales de un funcionario del Servicio de Impuesto Interno. Si eso, digamos, los frenos y contrapesos de los poderes del Estado está bien que funcionen, pero tampoco puede ser que esté, por así decirlo, socialmente aceptado que arrancarse de cobrar impuestos esté bien. Así que por eso, digamos, obvio, la capacidad contributiva es parte como del norte que orienta nuestra política fiscal. Gracias, Diego. Vimos dentro del programa de ustedes que hay una especie de 4 o 5 pilares. Nosotros de la exención probablemente no vamos a hablar mucho hoy día porque al parecer hay un consenso transversal, con excepción del gobierno, de que hay que eliminarla ahí pronto. Porque todos los candidatos del oficialismo y los 2 candidatos de oposición que van a estas primarias están de acuerdo en eso. Sin embargo, queremos centrarnos un poco en el tema del cambio climático y los impuestos verdes que tiene su programa, y para eso te hace las preguntas Aaron Núñez, que también es director y fundador de la Fundación. Súper. Hola, Diego. Bueno, Claro. entiendo que este es un tema particularmente relevante para ustedes, entonces imagino que te va a gustar y espero que si te querés explayar, por supuesto, lo hagas. Pero en la vista del programa que subieron ustedes, yo quería como hacer la pregunta como en dos ejes. Primero hablan como de tasas específicas a bienes comunes naturales, que son como lo forestal, la pesca y la agricultura. Entonces me gustaría que me pudiese dar como nociones de cómo se lo imaginan en la práctica, especialmente como la atención como a lo diverso que son esas áreas. Y lo otro súper breve que no está, pero imagino que probablemente pueda estar como idea, es si piensan o le han dado una vuelta a la posibilidad de hacer royalties, o cómo ven ustedes esa parte. Eso. Ya, a ver, en los impuestos verdes, o por así llamarlo verdes, hay 2 que son los principales en el mundo, o sea, que son los más comunes, y nosotros la idea es, o sea, empezar por ahí, que es por el terreno conocido. Y esos son el impuesto a los combustibles y el impuesto a las emisiones de carbono. En el caso del impuesto a los combustibles, nuestro programa es bien detallado. Claro que está a propósito de otra cosa, está a propósito de transportes como una manera de enfocarlo, pero la idea de nuevo es eliminar las exenciones que existen para transportistas, para industria, para fuentes fijas, y hacer una agenda para converger a los 7 UTM por metro cúbico. Hoy en día es 1,5 para el diésel, 6 para la gasolina. Este número 7 es básicamente el número que técnicamente correspondería para internalizar la externalidad del uso de los combustibles, y hay harta literatura que justifica ese número 7. Entonces, ahí o sea, nuestra como posición es simplemente ponernos detrás de lo que, digamos, la ciencia ha determinado, en este caso más ciencia social que natural, pero lo que la ciencia social ha determinado que tiene que ser, y comprometer la voluntad política para empujarlo, por un lado, y por otro tomar ciertas medidas correctivas, porque lo que nos enseña como el panorama comparado con los impuestos verdes es que son agendas muy necesarias, pero que si uno no hace algo correctivo terminan afectando mayormente a la clase media, lo cual a su vez compromete la viabilidad de la agenda, que es lo que le pasó a Macron con los chalecos amarillos y su agenda precisamente del impuesto a los combustibles. Entonces, si uno elimina las exenciones, tanto al transporte como a las fuentes fijas, seguramente lo que va a pasar es que los bienes de primera necesidad, los alimentos, van a subir. Y para eso, ¿qué es lo que ¿cuál es nuestra propuesta? Es utilizar devoluciones de IVA
en los quintiles más bajos para tratar de paliar ese efecto, ¿sí? Y hacer un cronograma como de implementación gradual, cosa que tú el día 1 puedas aclarar qué es lo que vas a hacer, comprometerte a un calendario, y eso también que gobierne las decisiones de cambio tecnológico tanto de empresas como de consumidores, digamos. O sea, nosotros esperamos que si el día marzo empezamos a gobernar, bueno, dejarle claro a la gente para que deje de comprar autos diésel, porque, digamos, no van a poder seguir aprovechando esa ventaja que hoy en día tienen. Y entendemos que hay gente que ya lo compró, bueno, y tendrán que ver qué es lo que hacen. Ahí hay una decisión como que hay que tratar de conducir más con un cronograma que necesariamente recaudando inmediatamente, ¿sí? Y por otro, también hay un compromiso de solo empezar a implementar los aumentos que le llegan a los consumidores, esto es decir, las exenciones, o sea, independiente de las exenciones, los aumentos en la tasa, una vez que ya estén implementados nuestros programas de transporte doble cero, que es cero tarifa, cero emisiones, de transporte público en las ciudades donde vayamos implementando. También tiene una implementación gradual porque es complejo, hay que recordar lo que pasó en Santiago cuando se implementó el Transantiago. Digamos, los programas de transporte son difíciles de implementar, especialmente en ciudades que aumentan en complejidad. Entonces, con ese compromiso, como con esos compromisos a la facticidad, digamos, a la economía política de la reforma, queremos converger hacia 7 de UTM para el diésel y para las gasolinas sin exenciones de ningún tipo. En el caso del impuesto al carbono, también pasa algo parecido. El número es 30, 32 dólares la tonelada. Ese es como el número técnico que permitiría dar la señal ambientalmente correcta. Ahí estamos en 5, así que imagínense todo lo que hay que sextuplicar el impuesto. El principal problema que eso tiene es que cuando tú subes el impuesto al carbono, eso afecta, digamos, las cuentas de electricidad principalmente. Esa es como la principal cadena causal que afecta. Y eso, de nuevo, te afecta a los quintiles, te afecta sobre todo a la clase media. Y tiene efectos ambientalmente indeseados porque la gente va a sustituir electricidad por un combustible más contaminante y electrificar los consumos a su vez es la mejor manera de descontaminar. Entonces no está claro que si tú no te haces cargo de ese problema, cumples la finalidad que quieres cumplir, ¿sí? Entonces nosotros sí tenemos la meta de los 30, 32 dólares por tonelada de carbono, pero para llegar a eso somos conscientes que hay que hacer una reforma estructural bien importante en materia de electricidad, que es liberalizar el mercado de comercialización, ¿sí? De tal manera que tú puedas optar. O sea, si tú hoy en día el problema es que tienes como una compra centralizada, entonces si las termos suben sus precios porque traspasan, hacen pass-through del impuesto, suben las cuentas también. Si tú generas la capacidad dentro del comercializador de solo comprar verde o comprar mayoritariamente verde, debería ser capaz de que gran parte de esa alza sea absorbida precisamente por las termo, que es lo que tú quieres disuadir. Entonces, ahí hay una reforma estructural que no es fácil, porque todo en la regulación eléctrica es complicado, igual de complicado que en las empresas de transporte. Bueno, en verdad gobernar nada es fácil. Pero ahí hay una reforma estructural importante que seguramente toma tiempo de implementar, aunque está hoy día en la legislación. Hay que hacerle ciertas correcciones a la propuesta o sea, desde nuestra perspectiva hay que hacerle ciertas correcciones a la propuesta de comercialización eléctrica, pero una vez que resuelva ese problema, gran parte de la capacidad de traspasar el impuesto a precios se diluye y en ese caso, digamos, uno puede seguir avanzando. De nuevo, con gradualidad y con ensayo y error. Otras herramientas como las que tú mencionabas, que son para otro tipo de emisiones y otro tipo de industrias, ahí uno tiene dos caminos distintos. El de las rentas económicas, que es el camino del royalty, donde tú lo que tratas de hacer es grabar una renta económica que entiendes que
es mayor, qué sé yo, que la remuneración del capital porque hay alguna imperfección, alguna renta ricardiana que puedes capturar. O irte por el lado de las emisiones asociadas a ese tipo de industria en particular. Qué sé yo, no sé si estamos hablando de salmones, será el NOx, o digamos, o si estamos hablando de la silvicultura, la acidez del suelo, digamos, el distinto tipo de externalidad ambiental que genera. Ambas están un poco dirigidas al mismo lugar, ¿sí? Y en eso yo creo que hay que ser pragmático. En el caso de la minería, el royalty es claramente, o sea, la estructura de royalty, o sea, actuar sobre las rentas ricardianas, es, por así decirlo, la tendencia dominante en el mundo. Y vámonos para allá, digamos que porque es más fácil aprender de lo que han hecho otros antes que uno, si sigue ese ejemplo. En el caso de la salmonicultura, yo diría que la cosa está un poco más mixta. En ninguna de las dos direcciones está particularmente desarrollado, ni en royalties, ni en impuestos a las emisiones, y ahí vamos a tener que explorar. Y lo mismo en el caso de la silvicultura o de la agricultura. Vamos a tener que encontrar esquemas, no sé muy bien, o sea, de nuevo, siendo pragmático, que combinen o la externalidad, o sea, o que ataquen directamente la externalidad ambiental o que ataquen indirectamente la externalidad ambiental por la vía de gravar las rentas ricardianas. Diego, y algo dijiste tú, hemos hablado ya del IVA, de cómo este impuesto es tan importante en este país, pero genera tantas distorsiones. Y en el programa de ustedes también hay un pilar respecto del IVA, que de hecho, bueno, el propio candidato Desbordes también ha señalado una rebaja, ustedes están en contra de eso, pero también con un enfoque de género. Y Natalia Sandoval, que es directora también y fundadora, te va a hacer una pregunta al respecto. Hola Diego, me sumo a los agradecimientos. Gracias por el tiempo y por estar acá con nosotros. En el programa efectivamente se menciona IVA con perspectiva de género. No sé si podrías profundizar un poquito en esa idea y también ver cómo se podría aplicar este principio al resto del sistema tributario de pronto. No sé si lo tienen programado, pensado o han hablado sobre esa idea. Ya. La manera más, o sea, las devoluciones de IVA, a ver, o primero, las rebajas de IVA desde nuestra perspectiva no sirven para nada. Lo que muestra la literatura es que tú bajas el IVA y especialmente en mercados que son relativamente oligopólicos, como la mayoría de los mercados en Chile, los precios no bajan. Se quedan, digamos, gran parte de esa rebaja de impuestos se va a las mismas firmas. Hay un trabajo como bien interesante sobre los restaurantes en Francia, hay otro sobre, digamos, el IVA a los combustibles en Alemania, hay otro anterior sobre el IVA a los alimentos en algún país, Sudáfrica creo que era, no me acuerdo bien ahora, pero hay hartos trabajos empíricos y esto es algo relativamente consolidado, que cuando tú tienes un oligopolio enfrente, y hace todo el sentido microeconómico además, cuando tú tienes un oligopolio enfrente y haces una reducción en el impuesto, el oligopolio ya sabe cuál es la disposición a pagar del consumidor, entonces no tiene ningún incentivo a bajarlo si es que puede controlar que su oligopolista del lado sea relativamente, o sea, tenga un comportamiento relativamente disciplinado. Y eso hace que no se traspase la totalidad de las rebajas. Y eso, digamos, es peor que peor, porque estás reduciendo tu recaudación fiscal y además estás terminando con un impuesto más regresivo aún que el que querías tener. Entonces, las rebajas de IVA, desde nuestra perspectiva, yo de hecho no entiendo qué es lo que está pensando la gente cuando cree que esas políticas son buena idea, porque en verdad, para lo que ellos mismos están pensando, no va a funcionar. Porque, digamos, de hecho, el mercado minorista en Chile es muy, muy oligopólico. Entonces, es difícil pensar que no vaya a pasar esto de que gran parte de la rebaja se quede en el minorista. Dicho eso, otras herramientas como la devolución del IVA, esas sí podrían funcionar porque están mejor focalizadas. Nosotros pensamos utilizarla, por ejemplo, en esta agenda que estábamos conversando sobre el impuesto a los combustibles, como una manera de amortiguar
el aumento de precio que generaría la eliminación de las exenciones del impuesto a los combustibles. El que tú mencionas tiene que ver con las devoluciones con perspectiva de género, y eso, en eso, ¿qué es lo que estamos pensando? Que debido a la naturaleza de la crisis económica en la que estamos ahora, que es una crisis que ha afectado principalmente a las mujeres, donde, digamos, la mano de obra femenina ha retrocedido un par de décadas y está migrando crecientemente hacia la informalidad. Esto básicamente por dos grupos de razones. Primero, porque los sectores más deprimidos son los que han tenido interacciones personales, como atención al público, restaurantes, turismo, que son los que absorben el grueso de la mano de obra femenina. Y por otro lado, la crisis de cuidado. Debido a la pandemia, muchos menores y adultos menos valentes han tenido que quedarse en sus casas y, digamos, los cuidados están socialmente mal distribuidos en Chile o desigualmente distribuidos en contra de la mujer. Eso ha afectado su empleabilidad y acelerado su migración hacia la informalidad. Entonces uno necesita distintas herramientas para hacerse cargo de esa realidad. Una de ellas es la que está en nuestro programa de reactivación, que son los subsidios al empleo. Otra, eventualmente, que vamos a implementar también es esta, la de establecer devoluciones de IVA. ¿Por qué? Porque las devoluciones de IVA son más fáciles de focalizar que otras cosas, ¿sí? Ahora, dentro de los programas de reactivación, se nos está acabando la... Ah, ok. Se actualizó para que... Esto tuve que ampliarlo y pagué el respectivo impuesto. Muy bien. Así que sigamos. Dentro de los programas de reactivación hay unos informes que hace el Fondo Monetario Internacional que se llama World Economic Outlook, que como que rankean los instrumentos de reactivación y comparan transferencias versus exenciones de impuestos o disminuciones de impuestos versus obras públicas. El multiplicador más chico es el de las exenciones de impuestos y las devoluciones de impuestos. El multiplicador más grande es el de los programas de obras públicas. Entonces ahí nosotros tenemos un problema, que es que por un lado las devoluciones y exenciones de impuestos reactivan poco la economía, tienen un multiplicador chico, pero te permiten llegar al destinatario que quieres llegar, porque los programas de inversión en obras públicas naturalmente como que descansan en la construcción, y la construcción 9 de cada 10 trabajadores son hombres. Claro, tienen la ventaja de que tienen un multiplicador más grande en la economía, pero su capacidad para ser dirigido al lugar donde tú tienes el problema social es menor. Entonces, la presencia de esta idea de devoluciones focalizadas en género, esa es la justificación y eso es lo que busca. Pero, de nuevo, con esta prevención de que, siendo una buena herramienta para llegar donde quieres llegar, al problema social que estás buscando resolver, su capacidad como reactivadora es más chica. Porque actúan directamente como sobre la demanda, o sea, no actúan, o su capacidad para reactivar la demanda agregada es menor. Diego, y también nos hablaste al principio de su propuesta, el impuesto al patrimonio, que sería, entendemos, permanente. Y Sí. tenía estos temas también en renta en el programa, y sobre ese tema te va a preguntar Alejandro Franco, que fue el que hizo la introducción. Sí, estuvimos viendo algunas cosas del programa de ustedes en relación al impuesto a la renta. Voy a hacer una breve introducción para que quien esté viendo el video pueda entender. El impuesto a la renta que tenemos nosotros funciona en base a dos niveles. Hay un impuesto que es el que paga la empresa, un impuesto corporativo, el de primera categoría, y impuestos finales que van a pagar las personas naturales con residencia en Chile o personas que no tengan residencia en Chile cuando retiren la plata de esa sociedad. El sistema actual que nosotros tenemos es un sistema integrado o semi-integrado, que significa que hay una vinculación entre estos dos impuestos. En términos más concretos, cuando la persona hace un retiro de la sociedad y tiene que pagar el impuesto global complementario, va a tener un crédito por el impuesto que haya pagado la empresa. Por eso se dice que
el sistema es integrado. Ujú. Dentro del programa de ustedes proponen la desintegración del sistema de impuesto a la renta, o sea, romper un poco esta vinculación entre los dos impuestos, que es una reforma bastante estructural del sistema. Por lo mismo a nosotros nos interesa saber cómo se la imaginan ustedes y qué ventajas sobre todo ven de desintegrar el sistema de impuesto a la renta. Ya. Hoy en día, además de tener un sistema integrado, ser integrado, tenemos un sistema terriblemente complejo. Hay más complejos, también puede ser más complejo. Los países federales, por ejemplo, son más complejos porque tienen como varias capas encima la una de la otra. Pero el nuestro se ha ido complejizando con regímenes especiales, con exenciones y con estos sistemas de crédito. Nosotros creemos que tiene que simplificarse, por un lado. Por otro lado, creemos que tiene que haber una neutralidad normativa entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. O sea, que a la hora de decidir si uno tributa por trabajo o por capital, debería ser equivalente, ¿sí? Eso no pasa hoy, digamos, con los sistemas integrados siempre tienen un incentivo hacia el capital y no hacia como vis a vis el trabajo. Es un principio como de justicia o de igualdad ante la ley que nosotros quisiéramos como empujar. Esa es la principal ventaja, o sea, simplicidad y esta neutralidad entre la tributación del capital y el trabajo. Esto va a requerir ciertamente un régimen de transición y seguramente ajustar tasas. A nivel de impuesto a la renta, el último tramo, hay un detalle un poco más claro en una entrevista de Claudia Sangüesa en el Mercurio del domingo pasado. Queremos aumentar el último tramo del impuesto a la renta. Y eventualmente, pero eso es algo que todavía está en conversaciones porque tenemos que determinar como los impactos que tiene cerrar todos estos loopholes, eliminar regímenes esenciales, pero eventualmente puede ser que haya que converger hacia un impuesto corporativo más cercano a la mediana de la OCDE. Nosotros estamos un poquito pasados hoy en día de la mediana de la OCDE, porque de alguna manera nuestra tasa nominal tiene este problema de que es nominal, pero después se descuenta en varios pasos. Entonces la simplificación puede terminar efectivamente en que el impuesto corporativo baje, puede ser. Bueno, de hecho estábamos justo discutiendo eso, haciendo las pruebas técnicas, como que al final es imposible comparar a Chile o su tasa de impuesto corporativo con las otras tasas de los países OCDE sin entrar precisamente al detalle de ver cuáles son integrados y cuáles son desintegrados, cuáles son las mecánicas con las cuales se integra el impuesto luego, cuáles son las tasas después de los propietarios o accionistas finales. Entonces, por lo menos a mí me pilla un poco de sorpresa tu anuncio, o sea, no sé si es un anuncio, pero la precisión que haces ahora, que eso también podría reducirse a una baja del impuesto corporativo. Recordemos que fue incluso una promesa del presidente Piñera que no se ha podido cumplir por todas las necesidades que hemos tenido. O sea, es que yo en esto quiero ser, o sea, en esto uno tiene que ser pragmático. Y si tú consigues desintegrar completamente el sistema y cerrar regímenes especiales, y después de todo eso te das cuenta de que está siendo como poco competitivo para generar innovación y crecimiento en tu país, bueno, hay que ser pragmático y habrá que como que disminuirlo. Y en ese sentido, nosotros somos súper conscientes de que la tasa nominal del impuesto corporativo en Chile es más alta que la tasa nominal del impuesto corporativo en otros países de la OCDE. Exacto. Y por último, el último pilar que queremos profundizar, yo lo interpreto un poco como no necesariamente darle más herramientas al servicio de impuesto interno, sino que las herramientas sean más efectivas. Y ahí ustedes tienen dos medidas que son muy interesantes. Una es hacer que la norma antielusiva se aplique administrativamente y no judicialmente como sucede hoy. Y lo otro es quitarle al director de Servicio de Impuesto Interno la iniciativa exclusiva de presentar querellas por delitos tributarios.
Si Sí, y puedes a esa, profundizar en sí, a eso. eso yo te agregaría otra, que los programas de delación y recompensa informantes que hoy están en la CMF tienen que extenderse a todos los ámbitos de la regulación. A ver, vamos por partes. La cláusula antielusión, yo creo que siempre estuvo pensado para ser aplicada administrativamente. ¿Qué significa eso? Que el que no quiere reclama judicialmente, no que el que quiere aplicarla inicia la judicialización, es más bien una cosa de impulso. Porque si no van a salir todo de que es juez y parte, no sé qué, no, si siempre se puede reclamar de las cosas que hace la administración y un juez resolverá si se cumplieron con los principios de juridicidad, legalidad y no arbitrariedad y todas esas cosas. Yo creo que siempre estuvo pensado para ser así, la cláusula antielusión, pero por razones de economía política se empezó al revés. Viendo que no quedó ningún desastre y que los contribuyentes pueden estar tranquilos de que nuestras autoridades fiscales no son confiscatorias, no son como digamos, el sheriff ¿cómo se llama? El de Robin Hood, Nottingham, que no son como el sheriff de Nottingham que quiere ir expropiándole sus tesoros. Es hora de dar el siguiente paso, que es lo normal, digamos, y lo normal es que la administración realice su acto administrativo y el administrado, si le parece que ha habido una infracción, reclame. Respecto de las querellas del Servicio de Impuesto Interno, yo creo que ahí hay dos problemas distintos. Un primer problema es que yo tengo la impresión de que la cultura que ha existido hasta hoy está centrada como en un contribuyente, en vez de la señal que manda al resto de los contribuyentes, para ponerlo como en jerga de Derecho Penal 1, en lo especial y no en lo general. Y yo creo que es al revés. Tiene que estar centrado, por lo mismo que estábamos conversando, porque lo importante es fomentar el cumplimiento espontáneo, tiene que estar pensado en las señales. Entonces, si bien conceder con un contribuyente especial a no ejercer la acción criminal para que te pague una parte de lo que tú determinas que debe, puede ser conveniente y justificarse en función de ese caso, en función de la disuasión que genera el sistema y la facilidad para el pago de futuros impuestos. Yo creo que es lo contrario. Entonces, pero el problema es un problema como los directores de impuestos internos básicamente están mandatados por un gobierno que quiere gastar en ese periodo de tiempo. Entonces no le importa tanto la señal de cuándo se van a pagar los impuestos en 5 años más, en 10 años más. Ellos quieren tener la plata para poder gastar en ese periodo presidencial. Entonces ahí hay un incentivo perverso. En cambio, la Fiscalía Penal Pública no tiene ese problema porque no son elegidos. Entonces ellos tienen un interés más permanente en esto, y está bien, y por lo tanto está bien que, digamos, puedan presentar la querella o puedan perseguir penalmente estos ilícitos sin necesidad de pasar del acto administrativo previo del director del Servicio de Impuesto Interno. Además, creo que otros lugares donde, de la regulación económica donde esto funciona, como por ejemplo en valores, te dan luces de que tú puedes establecer un programa de recompensa informante, un programa de delación compensada con consecuencias penales, digamos, que te genere atenuantes penales y que gatille colaboración entre la autoridad administrativa y la autoridad penal, digamos, de persecución penal. Desde mi perspectiva, ese ha sido el modelo de diseño institucional más efectivo, ¿sí?, para el día a día. Entonces, para el día a día yo creo que se justifica operar así. Para los casos políticamente más complejos, como ocurrió, digamos, con el financiamiento ilegal de la política, creo que es un error que esas decisiones la tome una autoridad que pertenece al Poder Ejecutivo.
Es mejor que esas decisiones las tome alguien que no responde a intereses electorales y que de alguna manera tiene un diseño institucional más robusto para enfrentar las presiones del Poder Ejecutivo. Esto uno puede moralizarlo y decir, oye, estas personas fueron corruptas y tratar de apuntar con el dedo, o puede tener una visión, yo creo, más pragmática, que es decir, todos los gobiernos van a tratar de gobernar y en algún momento van a tratar de bajar las tensiones de lo que es un problema político que crece, digamos, como un fierro caliente que se le entrega. Entonces tú no puedes, digamos, confiar en la moralidad de que el gobernante va a tomar la decisión correcta cuando va en contra de su interés de sacar adelante su programa de gobierno. Creo que lo que hace una persona cuando diseña una institución es hacer la prueba de esos intereses. ¿Sí? Entonces, ¿quién está en mejor posición para enfrentar las presiones de un caso complejo? ¿La Fiscalía Penal Pública, que no responde a intereses electorales, o un director del Servicio de Impuestos Internos que podamos tratar de hacer más robusto su nombramiento, pero al final igual va a depender del Poder Ejecutivo, porque es lógico que dependa del Poder Ejecutivo? Yo creo que es lo segundo, ¿cierto? O sea, lo primero, el Ministerio Público tiene un diseño institucional más robusto para enfrentar esas presiones. Entonces, tanto para el día a día, ¿sí? Porque tiene esta capacidad de mirar las cosas de manera intertemporal y preocuparse de la señal general de que es importante pagar impuestos, no solamente en este periodo en particular, digamos, e incluso sacrificar pago hoy por dar una señal a futuro, como porque están mejor capacitados para resistir la presión de un caso que se vuelve políticamente sensible. Creo que digamos que el sistema de querellante particular o de control administrativo de la acción penal es mejor eliminarlo. Diego, y tenemos hartos también impuestos más específicos. Tú hiciste un diagnóstico importante del impuesto a la herencia, que tiene bastantes deficiencias, podríamos decir, a nivel de base, a nivel de tasa. Justo hoy día fui a una charla de impuestos en Estados Unidos y el impuesto a la herencia llega al 40% allá y acá llega al 25%. No sé si tienes más algún anuncio, nos contaste que podrían hacer respecto de impuesto territorial que quisieras compartir con nosotros. Sí, ahora, o sea, les quería compartir esa experiencia porque es bien interesante. Nosotros, ¿qué es lo que estamos pensando? Dentro de este vínculo entre recaudación y gasto. Gran problema social en Chile, hay un montón de campamentos. Tenemos un déficit de 500.000 viviendas, creciendo, 600.000 viviendas, depende de quién le pregunte, cuantitativo. Tienes un déficit cualitativo de 1,2 o 1,5 millones de viviendas que necesitan refacciones urgentes. Tienes un problema de que como las viviendas no tienen aislamiento térmico, o sea, contaminan más de lo que deberían y aumentan la huella de carbono de esa familia, ese núcleo familiar. Por lo tanto, tienes un problema de vivienda grande que tienes que solucionar. Nuestra estimación es que para contribuir dentro de un periodo de 4 años, con las limitaciones que uno tiene, necesita algo así como 1.000 millones de dólares al año. ¿De dónde salen esos 1.000 millones de dólares? Bueno, un poquito menos de la mitad, como 400 millones, salen de reorganizar mejor el MIMBU, que hoy día ejecuta sistemáticamente como el 70% de su presupuesto. ¿Sí? Nunca consigue ejecutar el 100% de su presupuesto porque, digamos, por problemas administrativos. O sea, ahí puede salir una parte. Otra parte, menor, digamos de 100, 150, proviene de, o sea, con las ejecuciones presupuestarias salen 400, 450, 100, 150 se pueden sacar de eliminar o un calendario gradual hacia la eliminación del DFL2, que no contribuye mayormente, o sea, tiene un montón de problemas de abuso y de problemas. Al final del día, todos estos impuestos que terminan como en un umbral muy fijo nunca funcionan bien. Si tú dices una casa de
140 metros cuadrados va a pagar menos impuestos que una de 145, entonces la consecuencia práctica es que las casas de 145 desaparecen. O salen como casas de 140 ampliables, y ahí empiezan o sea, tú afectas como la organización industrial de unas maneras bien curiosas. Entonces, todos esos impuestos que tienen un umbral tan definitivo, en general, la experiencia muestra que funcionan mal, incluyendo el de Feredo. Eliminándolo, que eso es algo que yo creo que todo el mundo está más o menos de acuerdo, restringirlo, eliminarlo, lo que sea, pueden salir otros 100, 150, y los otros 400 nosotros esperamos sacarlos de una reorganización del impuesto territorial. ¿En qué sentido? Hoy en día el impuesto territorial es un impuesto bien curioso, como yo creo que es como medieval. Uno manda a una persona y como que cualitativamente dice, esta casa en su uso actual vale 10, 20, lo que sea. Y esa es, de alguna manera, la base imponible del impuesto. Pero resulta que esa base imponible no tiene nada que ver con la capacidad contributiva, porque todos saben que el avalúo fiscal y el valor comercial están completamente divorciados. Entonces, si estamos en un estado no medieval, sino moderno, que podría, por ejemplo, sistematizar las compraventas de inmuebles, la información sobre compraventas de inmuebles, que podría, por ejemplo, hacer obligatorio también, estableciendo solemnidades y obligaciones de celebración ante notarios, o lo que sea que reemplacemos los notarios, pero también queremos reemplazar a los notarios, pero eso es harina de otro costal. Establecer una solemnidad que te obligue a registrar los arriendos sobre inmuebles. Tú podrías tener una imagen más o menos clara de cuál es el valor comercial por metro cuadrado de los distintos inmuebles en el país, ¿sí? Por otro lado, tienes otra medida estructural que es el registro de beneficiarios finales, que es algo que ha peleado el Observatorio del Gasto Fiscal, yo creo que desde siempre, al menos desde que yo sigo lo que hace el Observatorio del Gasto Fiscal. Y que es una medida que se ocupa en todos los países de la OCDE, en el nuestro no la hemos conseguido implementar. Si tú tienes esas dos medidas estructurales, o sea, si tienes más o menos claro, o tienes información relativamente densa, obviamente esa información va a ser mucho más densa respecto del metro cuadrado en Providencia que respecto del metro cuadrado, no sé, en la isla no sé cuánto. Pero bueno, y para sectores rurales donde tu información no es suficiente, uno tiene que encontrar seguramente o mantener este método cualitativo de mandar a una persona a tasar. Pero al menos respecto de gran parte del territorio nacional y respecto de la parte del león en términos de capacidad contributiva, uno va a tener muchos puntos de datos para informarlo, y también vas a tener un sistema de registro de beneficiarios finales que te va a permitir unir las dos cosas. Tú con eso puedes cambiar completamente la manera en que cobras el impuesto territorial y dirigirlo. En vez de dirigirlo a que lo pague la clase media, dirigirlo a que lo paguen los grandes patrimonios inmobiliarios. Y con eso genera dos cosas. Con eso consigues financiar o sacar estos, de alguna manera, 400 millones que necesitamos adicionales, 400 millones de dólares anuales que necesitamos adicionales, y disuadir la especulación inmobiliaria, porque no vas a agravar el valor, el uso actual, sino que vas a agravar el valor comercial, y, digamos, rebarajar las tasas de tal manera de que no los pague la clase media, o pague solo una parte de la clase media, y la parte más grande de esto la pague los altos patrimonios inmobiliarios. Esto igual es un calendario que tiene que ser gradual, y que además, una vez que tú seas exitoso, vas a dejar de ser capaz de aplicarlo, porque van a tender a diluirse los patrimonios inmobiliarios. Entonces es un impuesto que después va a tener que reajustar de nuevo. Digamos, una vez que consiga ser exitoso, va a tener que volver a ajustarlo. O, digamos, encontrar otras vías de financiamiento. Pero eso es lo que estamos trabajando. Pero más que números exactos, te puedo decir como los principios rectores. Unas contribuciones territoriales fundadas en el valor real, en el valor comercial de los inmuebles, asociados a un registro de beneficiarios finales que te permita reforzar la progresividad del impuesto territorial, por un lado con fines recaudatorios, pero por otro lado también hacerte cargo del otro problema que hay hoy día en la vivienda urbana, que es que persistentemente suben los arriendos y se concentran más los patrimonios inmobiliarios.
Y por último, me pueden interrumpir Alejandro, Natalia y Aaron si tienen más preguntas, pero por último, la propuesta de ustedes de impuestos territoriales también es muy interesante porque de cierta manera a día de hoy no se podría por los principios constitucionales que nos rigen en materia de tributo, ¿no es cierto? Por el tema de la no afectación de los impuestos a un destino específico. ¿Cómo ven ustedes desde el comando de Gabriel la discusión tributaria constitucional que se va a dar desde, bueno, desde que instalen la oficina y el salón para que puedan discutir, pero que se nos viene dentro de las próximas semanas? ¿Cómo ven ustedes la misma constitución que ve un poco los tributos, los regula muy formalmente, que tiene la iniciativa, pero no hay un deber de contribuir muy fuerte, que es el diagnóstico que nosotros hemos hecho? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, sí, yo creo que lo de la vinculación, desde nuestra perspectiva inicial, al menos, es un tema más político que jurídico. O sea, tú tienes el deber de comunicarle al ciudadano, voy a aumentar, mira, voy a reorganizar el impuesto territorial para hacer esto, esto y esto, porque mi meta es recaudar esto que lo voy a usar para esto. De tal manera que te puedan fiscalizar eso después y decir si vuelven a votar por ti o no en las próximas elecciones. Eso es lo que nosotros entendemos que sirve para relegitimar los impuestos. Y eso yo creo que no es inconstitucional, porque no es, digamos, legalmente vinculante. Por otro lado, tampoco es tan cierto porque las contribuciones de seguridad social siempre han estado asociadas a una finalidad determinada y seguramente lo van a seguir estando en la nueva constitución. La clave, yo creo, de esa discusión son los impuestos regionales. Y eso es, yo creo que ahí eso es una discusión esencialmente constitucional. Digamos, tanto vínculo quieres que tenga la autoridad regional con la capacidad de cobrar impuestos? Que es al final lo que le da autonomía política. Entonces, si tú tienes un compromiso muy grande con la descentralización, seguramente vas a transferir competencias de fijar, cobrar, recaudar impuestos. Que es lo que en definitiva transforma a las autoridades regionales en equivalentes de poder con la autoridad central. Eso tiene otra serie de problemas, yo no estoy diciendo que eso sea lo mejor, pero ahí ese yo creo que es el clivaje ordenador para la vinculación de impuestos a gasto que tiene que salir de la Convención Constitucional, ¿sí? Que es qué tan en serio te toman la descentralización y los desafíos que supone tomársela en serio. Pues si te tomas en serio la descentralización, eso viene con una serie de, digamos, de problemas. No quieres, por ejemplo, que se hagan carreras hacia el fondo entre las regiones. Entonces las regiones que compitan por cuál cobra menos impuestos y cuál está más dispuesta a depredar el medio ambiente o a ese tipo de cosas, digamos. Eso no quieres que pase. Y digamos, ese es uno de los problemas que tiene transferir ese tipo de competencias. Pero eso, o sea, ese yo creo que es la línea que tiene que bajar de la Convención Constitucional. Y desde nuestra perspectiva, el próximo gobierno no tiene que protagonizar el cambio constitucional, tiene que colaborar. Pero sobre todo tiene que ceder protagonismo. Porque los liderazgos tienen que ser endógenos de la propia Convención Constitucional y entendiendo que el régimen político que tan presidenciales vamos a hacer es algo de lo que está en discusión. Entonces uno no puede asumir, oye, somos presidenciales, entonces por lo tanto el presidente tiene que tomar el liderazgo, no, pero funciona así. Y porque además la mayor garantía de éxito es precisamente, yo creo, ceder protagonismo. El gran éxito en términos de legitimación social es precisamente, yo creo, la gran votación que tuvo el plebiscito, rompiendo una tendencia histórica de la abstención, y lo que ocurrió finalmente con la elección de convencionales constituyentes que contra todo pronóstico consiguieron convocar independientes, consiguieron legitimar la participación de los pueblos originarios, consiguieron impulsar un régimen de paridad. Entonces, hoy se dice fácil, pero en noviembre de 2019 no se decía tan fácil. O sea, hay que mirar con, digamos, con
gratitud lo que se ha logrado hasta ahora y conservarlo. Y para eso yo creo que es súper importante que, o sea, desde un punto de vista programático, nosotros nos planteamos como deferentes con la autonomía de la Convención Constitucional. Estamos justo llegando a la hora, superamos con creces nuestras expectativas, te agradecemos mucho, Diego. No sé si Aaron, Natalia o Alejandro tienen alguna pregunta, me interrumpen. Bien curioso porque durante la entrevista contribuimos también pagando el IVA a la cuenta de Zoom. Te volvemos a agradecer por tu tiempo, por la confianza. Vamos a difundir esto en nuestras redes sociales. Contarle a la gente que nos está viendo que ya tenemos agendada la entrevista con alguien del equipo del candidato Jadwe. Y hacemos una invitación a que los candidatos de Chile Vamos, algunos nos contesten la invitación. Somos muy simpáticos y como Diego podrá decir, pasamos un buen momento bien entretenido. Yo lo confirmo, ha sido una muy buena conversación. Gracias por la... Diego, muchas gracias, Muchas gracias y por tu nos tiempo, vemos Diego. quizás en una segunda vuelta, o sea, una primaria, ya primera vuelta, perdón, si es que gana la primaria, y podemos hablar de otros temas que quizás van a usted perfeccionar, profundizar o tomar de otros programas. Muchas gracias Súper. nuevamente y nos vemos, que esté muy bien. Chao, que Muchas estén bien. Gracias. Que esté Buen muy día. bien.